con la licenciada Patricia Hidalgo, que es psicóloga y sexóloga clínica, y con sus alumnos, que son divinos, con Roberto Aranguren, que tiene 78 años. Hola, Roberto, buenos días. Y con Marta Cardonet, que tiene 68. Sí. ¿Los dos están en pareja? ¿Tienen pareja? Sí, sí. Yo sí. Por separado. No ustedes, Por separado, claro. sí. Son ustedes, no son pareja. Pero vinieron... Claro, el día de mañana. El día de mañana nunca se sabe. No, que están ahí. Ya estás viendo cómo arrancaron, ¿no? Yo te digo, Imagínate lo que se La viene. señora me muerde la oreja. Ojo que ahora las mentalidades son más abiertas, capaz que se van felices los cuatro. Ya sé que cada uno vino con su pareja acompañado, pero Yo no se sabe. vine solito porque lo tengo en el solita norte. está, no, perdón. Ah, está bien. Bueno, Hace está muy calor bien. allá ahora. Bueno, queremos charlar Ten un cuidado. poquito acá con la licenciada, que nos cuente cómo es el sexo, cómo es el amor en la tercera edad. El deseo, ¿no? Sobre todo, que es algo que uno dice, ¿hay deseo en la tercera edad? Como que uno va perdiendo el deseo con los años. Bueno, eso es parte de un mito, ¿no? Porque en realidad la sexualidad, el deseo, nace con el ser humano y termina en un momento. Sí, termina con nosotros cuando nos vamos. Termina con el último suspiro. Con el último suspiro. O sea, siempre hay deseo. El tema es trabajarlo. Pero es el motor del psiquismo, decimos los psicólogos, ¿no? Entonces, el deseo existe siempre. Si no hay deseo, hay muerte. Y la cosa, perdón, Sí. Patricia, el tema biológico también tiene mucho que ver cuando uno ya en su cabeza siente que ya llegó a una edad donde está la pasividad sexual y del otro lado aparece el deseo de la pareja, del compañero o compañera. ¿Cómo les enseñás o cómo de alguna manera le das una herramienta para poder disfrutar esa etapa de la vida? En realidad, lo principal es romper mitos, ¿no? Porque estamos atravesados culturalmente por mitos fuertísimos, como que la sexualidad, la actividad sexual mata, que no coincide con la enfermedad, con la edad. O sea, cuando uno llega viejo ya se terminó. Y en realidad tratamos de, como yo les cuento a ellos, que nos sentamos en círculo, hacemos como una ágora griega y tiramos los prejuicios al medio y empezamos a romper todo. Sin tapujos. Sin tapujos, con muchísimo respeto. En realidad es lo que hablamos la primer clase, que se pueden expresar y traer experiencias, pero siempre con mucho respeto, porque es la manera en que puede funcionar, y humor, sobre todo, Claro. ¿no? Porque la sexualidad sin humor... Claro. Muy divertido. ¿Por qué se acercaron ustedes o qué es lo que les intrigaba como para llegar a estas clases, estas charlas que da la licenciada? Yo soy abogada y fui siempre asesora legal. Entonces tenía siempre ocupada la cabeza, me jubilo, se me desocupa la cabeza y empiezo a escribir, yo tengo un blog, empiezo a escribir sobre historias de amor y de la tercera edad. Y en esto de buscar algo para hacer, una amiga me cuenta de los talleres de UPAMI. Psicología era lo que más me gustaba y entre los talleres la parte de sexo me encantó. Porque también tenía que ver la observación de otras vivencias y esas cosas. Claro. Y por suerte... Enriquecerte con Sí. otras experiencias. Sí. ¿Estabas en pareja vos ya cuando fuiste? A ver... ¿Querés que la llamemos? Sí. ¿Querés que le preguntemos por teléfono? Me parece que no se puede blanquear, Male, lo que acabas de preguntar. No queremos meternos en tu intimidad, Marta. Siempre hay una especie de... Porque yo soy una mujer sexualmente activa, si ustedes me permiten la Por situación. favor, entonces- para Tienen eso todo estamos. permitido. Sí, acá no hay nada siempre, prohibido. digamos, no es que se te incrementó ahora con los No, talleres. pero más grande, sí. Ah, fue. mira qué bueno. Sí, Despertó más Vamos. cuando crecieron mis hijos y... Te y liberaste en un punto de En la un punto, crianza sí, y todo, sí. y empezaste a tener más libertad Sí, sexual sí, sí. y más deseo, podríamos decir. Más deseo. Claro. Sí, y además yo tengo una buena relación con mis hijos, así que no tuve que pasar por, ay mamá, hoy un Novio. Cadillac, mañana un Jeep, digamos. Marta, y te hago una Según el pregunta. clima. ¿Cómo entendés o a qué le adjudicás este mayor deseo a los 68 años que quizás no lo tenías cuando eras más joven y cuando tenías la mente, como vos bien decías, ocupada en un montón de cosas? La verdad que siempre tuve deseo porque tenía deseos de otras cosas. Yo tuve varias parejas estables, digamos, qué sé yo, una pareja 20 años menor con el que tuvimos una
relación muy interesante, historias. Lo que sucede es que ahora tengo otra libertad. Vivo sola, Claro. no tengo obligaciones, Manejás no tus tengo tiempos, horarios, claro. manejo el tiempo. No soy una abuela cuidadora, Claro. no hago trámites para mis hijos. Y hoy por hoy, por ejemplo, si, Despojada. vamos a hacer un imaginario, no tenés Sí, pareja. sí. ¿Cómo te vinculás con un par que En de las verdad... páginas en de las- encuentro, como se vinculan ustedes. Ah. ¿Pero Ajá. qué? ¿Tipo Tinder? Tinder. ¿Esas páginas? Sí, señora. ¿Vos tenés Tinder? Tengo IQ Elite y Match. ¿Y cómo Uy, es eso? No los conozco. Roberto, ¿vos Sí. también Bueno, tenés anoten, eso? chicos. ¿Vos te estás Anoten. llamando? Después no digas que estás sola, Caro, ¿eh? Por favor. Lo que pasa Quiero que un ejemplo. son un poco, quiero aclararle a la gente antes que la Sí. busquen, que son un poco más arriba, que Tinder tenés que pagar la suscripción. ¿O la No. tenés gratis? Yo la pago porque elijo Claro. de otra manera. Por eso. ¿Cómo es? Bueno, por eso Contame te un digo. Tenés la poco. opción gratis también. Sí, ¿Cómo pero- es, Sí. Marta? Y ahora vamos Pero a ir no a te llega- Roberto. No te que- llega nada, ¿ves? No te estoy diciendo por Hay eso. fotos. Claro. No, que es lo más importante. Ahora vamos a ir a Roberto que abre los ojos. No sé si sabe de qué estamos hablando, no sé hace cuánto estás en pareja. ¿Estás Sí, estás sí, estamos en casado? ¿Estás pareja con hace mujer? 25 años. O sea Claro, que, es por otro suerte, laburo. estas aplicaciones... Tal cual. Digamos, sí, es otro enfoque, otra mirada. Bueno, a mí me pasó un poco lo más común de empezar a pesarte la edad y, bueno, entender que tenés que salir de ahí. Y esa fue un poco la búsqueda de ir a la facultad, al taller con Patricia, que fue todo un hallazgo. Es muy contenedora, es muy cálida, así que nos hizo fácil algo que para nosotros es tabú, el sexo Claro. es tabú, ¿no? Es que es muy raro también verlo. Claro, Marta, bueno, es una avanzada. Sí, sí. Una buena serie, Pero pero, Roberto, normal. Marta está para por- El promedio normal es más conservador, digamos, más. Claro. ¿Y lo hablaste con tu esposa? Dijiste, mira, quiero Sí, empezar a... sí, ¿Y van porque... juntos? ¿Cómo? ¿Van los dos juntos o vas solo? No, fuimos en algunos otros talleres, porque hace tiempo ya que voy a la facultad, y a este curso no, a este curso empezamos hace, este es el segundo cuatrimestre que hacemos. Repetidores. Les gustó mucho. No, a ella le pareció bien que lo hiciera, y bueno, es enriquecedor porque uno necesita nuevas motivaciones, ¿no? Pero y una pregunta, perdón, Malé, con los cambios reales físicos, ¿no? Tanto hormonales que tenemos las mujeres, que, bueno, es todo un cataclismo, ¿no? Supongo, todavía no lo atravesé, pero sé que es un cataclismo. Y los cambios reales físicos que atraviesan los hombres, ¿eso cuánto influye? Influye, pero no es predominante, porque el tema está en el objetivo, en la búsqueda. La búsqueda te va llevando a otra dimensión, digamos. Eso es como que te rejuvenece, te fortalece. Claro. Sí, hay algunas disminuciones, producimos menos testosterona, Claro, eso es la obvio. erección es más lenta. Pero acá, por ejemplo, cuando vos estabas haciendo la pregunta, Sí. ella decía que no. ¿Qué es lo que decís que no, Patricia? Lo que pasa es que la escuchaba, que está, ¿no? Atravesada, como menopausia. decíamos. Claro, llegaste ahí ya después. Claro. Y todavía ni llegaste y te falta un montón, pero en realidad es todo... Es una predisposición, una mala Sí, predisposición. porque Te falta como una se van semana, te pens- falta un montón. se van pensando ya cosas negativas. Y no Claro. tiene nada que ver, porque digamos, los dos temas más importantes que tiene un adulto mayor es el tiempo, porque ya, como decía Marta, no tiene que estar detrás del trabajo, de los hijos, no tiene ese estrés, y la experiencia. Claro. Entonces yo les cuento a ellos que la naturaleza es sabia. A esta edad, a la edad de ellos, es muy necesario que se alargue la previa en la relación sexual. Es importante. ¿Por qué? Porque a los 18, 20 años, el chico... Con es solo todo- decirlo. Conejos. Claro, es todo instantáneo, ¿no? Claro. Pero Tienen- también el tiempo es otro, me imagino, ¿no? Como que el chico vuela, tiene 10.000 cosas que hacer y acá tenés ese tiempo como para la Totalmente. previa. Sí, sí, sí. Entonces... Y no hay hijos en el dormitorio de al lado. Perdón, Claro. y me imagino que el Viagra fue un antes y un después también en la... Y la en pastilla anticonceptiva.
Son las está dos bien, pero- revoluciones. pero no, Claro, claro, las pero digo, para hablar Para la del tercera sexo en la edad. tercera edad, la pastilla anticonceptiva Sí. no entra acá. Digo, el Viagra me imagino que para muchos hombres que tal vez la elección les costaba o no podían, ha cambiado y ha hecho que se pueda seguir teniendo sexo. Ha sido evidentemente una ayuda importante. Una Pero bisagra. no única, ¿eh? No, me imagino que no. única. Es todo No acá. única, Sí, sí, porque ahí- básicamente ahí es donde funcionan las... Ahí Viagra está vamos en la aprendiendo cabeza. ahí, porque es decir, vamos dejando el sexo como lo concebíamos de jóvenes, únicamente en la genitalidad, a través de la genitalidad, ¿no Claro. es cierto? Y bueno, y un poco en el discurrir de la vida, esto nos pasa a todos, vamos aprendiendo, y Podríamos bueno, vamos decir- haciendo Hay otra camino- forma. podríamos decir, vamos haciendo doctora- camino al andar, ¿no? Pero podríamos decir que hay mayor disfrute Totalmente. de la sexualidad, porque hay más conocimiento de uno mismo con los años Sí. y del otro, sobre todo si uno tiene una pareja de años, uno Claro. se conoce, pero por ahí en esta etapa uno empieza a conocer otras cosas de la otra pareja. ¿no? Exactamente. El tema del tiempo y el disfrute es como es el protagonista de ese día. La Marta, otra cosa es la conversación. ¿En Bueno, dónde? claro. ¿En qué momento? En el momento que empieza el juego amoroso para ustedes, el chape, el qué sé yo cuánto, Sí. nosotros conversamos. Y eso es muy calentón, digamos. sí. Eso es Sí, parte del está bien. Alentador, erotismo. es Alentador. alentador. Vos es todavía sos alentador. joven, ¿no? Pero ¿cómo es el erotismo? O quizás lo que más despierta dudas es cómo llega el erotismo, cómo uno cuando, como decía Male también, el cuerpo ya no es el que uno tenía a los 20 años, la seguridad es mucho mejor que la que uno tenía quizás a los 20 años, pero ¿cómo es el erotismo? Pero en el la tercera erotismo edad? no tiene nada que ver con la edad, en absoluto. Tiene que ver sobre los sentimientos. ¿no? Claro. Y Sobre el ahí deseo hacia el otro como- también. Claro, Tocarse la es un panza. gran disparador. El erotismo es un gran disparador de, de todos los sentidos. Entonces uno empieza a valorar un poco los sentidos, a darle otra dimensión. ¿no? Yo te voy a Y contar ahí que un decía poco mi... lo que decías recién vos, coincido con vos, en encontrarle otro disfrute. Vos sabés que mi abuelo falleció casi una semana antes de cumplir 100 años, el papá de mi papá. Mirá, qué groso. Y un tipo que era, de verdad, muy sexual. Y decía esta Me frase, hubiera gustado la conocer. penetración es la última opción. Exactamente. Ajá. Es Era la sexo, última opción. Cuando sos joven es la primera. Claro, la primera. La primera, la que se te viene a la cabeza. Claro. El placer pasa como digamos, qué? pensamiento desde el hombre, ¿no? Claro. Entonces ¿Es es así? así como decía Es mi así. abuelo. Y es así totalmente, porque justamente uno descubre un montón de otros goces a esa edad. Justamente porque hay tiempo, porque... Besarse ya de por Las sí caricias, es- los masajes, toda la previa, todo lo que se Los puede besos. hablar. Y Claro. y no solo que lo podemos decir, sino que lo podemos asegurar, porque en la Facultad de Psicología estamos haciendo una investigación de erotismo y vejez y podemos asegurar que es muchísimo más amplio, porque se salen de la genitalidad, que es una solamente de las funciones de la Claro. sexualidad. La sexualidad tiene 4 funciones, ¿no? Claro. ¿Cuáles son estas 4 funciones? A ver, por favor. Por A favor. ver, a ver, Roberto y Marta, que tanto, Y tan bueno, interesados están. lo señalábamos, ¿no? El tacto, los ojos, la vista. Sí, Esa es sí, la usar los función. sentidos. ¿No pueden ir los unos aromas, jóvenes con claro. ustedes? Desinhibidor. Mandarle unos Es un jóvenes con ustedes desinhibidor. dos. Sí, Perdón, vos sabés que ¿cómo, Marta? hay un compañero que hace siempre una queja a la profesora, que es que no llegamos a la práctica, a la clase Seguimos práctica. repitiendo, no hay práctica. Yo quiero saber, Clase Roberto, práctica. cómo Claro. cambió desde que empezaste a ir a los cursos y que dijo que tu mujer no fue, le pareció bien. Claro. ¿Cómo cambió esa dice, sexualidad epa, de epa. antes? Bueno, mírenla a la señora Ahí cómo está. se ríe. Claro. Mira, está feliz. La señora tiene una sonrisa que ninguno de nosotros tiene. Está más sonriente, está más sonriente. Si eso es lo que te preocupa, sí. Pero ¿cómo, ¿en qué cambió? Digo, ¿cómo era? Si No, querés contar, ¿cómo era eh, la sexualidad antes y cómo es ahora? Se va enriqueciendo, se ha ido enriqueciendo la Vas comprendiendo sexualidad. al otro también, ¿o no? Más. Probablemente sí, En sus en la tiempos. búsqueda de los tiempos y en el lograr juntos llegar a la... No preocupado por el orgasmo, no, Totalmente. Claro. Bueno, pero eso sino es importante. por- ¿No se preocupan tanto por llegar al orgasmo? No, A una no, buena no, risa es ya como- está bien. Yo creo que tenés que hacer el curso. La- Escúchame. Patricia, te hago una pregunta. ¿Cuál es el común denominador del que te va a hacer la consulta? Y siempre son problemas de falta de deseo, disfunción eréctil. Ajá. No es que el otro pide un poco más de sexo o de relación sexual
y esta persona que te consulta te viene a consultar porque en realidad no tiene el deseo, no sabe qué hacer con Sí, eso. pasa mucho por la falta de deseo. Y también hay un problema de analfabetismo sexual, ¿no? En sería? este país y en todos, generalmente. Sí. Falta de información, porque les enseñan, incluso hay algunas charlas que se dan a adolescentes, y siempre la sexualidad se enfoca desde el peligro. Del Claro. contagio, de que te puedes quedar embarazada, de los riesgos, pero nunca se habla del Del placer. disfrute, Sí, claro. sí. Entonces, se enfrenta a la sexualidad de una forma negativa. Y después van entrando a mitos, Los a tabúes. diferentes cuestiones. O sea, cuando yo les pregunto a ellos en una de las clases, que ellos ya lo saben, no digan, pero les pregunto cuánta energía les parece que gasta una persona en tener una relación sexual normal, digamos, no el salto del tigre ni Sí, este sí, tipo de nada raro. Normal. digamos. Puede ser el último salto, además. Puede ¿Y ser el cuánta- último de los cuánta- saltos. Entonces te dicen, y 5 cuadras, corriendo 5 cuadras, y 10 kilómetros, ¿no? Cada uno Depende, va- claro. Claro. ¿Tanto? Y en realidad... Ir 2 Sí. escaleras corriendo. En realidad es una fantasía porque el gasto de energía es lo mismo que subir 2 pisos por escalera. Ah, re poquito. O sea, ¿En cuánto que tiempo? pensar- Todavía no sabes el sexo que tuve. Subir 2 pisos para cada Claro. uno será el esfuerzo que Claro. depende del Claro. cuerpo. Imaginate Hay una para mí. película que habla de eso, que digas, el día Qué que amor. puedas subir a la escalera vas a poder volver a tener sexo. Alguien que tuvo Mirá, un problema en el claro, corazón. claro. Bueno, Marta. pero nadie se muere por subir 2 Por pisos. supuesto. claro. Claro, Entonces ese mito de, ay, si estás mayor Claro. y tenés problemas de corazón y no, viste, te podés morir porque la agitación y es. Y te es hago eso. una pregunta, ellos que, bueno, no solo por ellos que se los ve bárbaro, pero ¿te han ido a ver parejas que hace, ponele 10 años que convivían y aparentemente se los veía bien, pero no tenían sexo y a raíz del taller han activado de vuelta su vida sexual? Parejas no tengo, no ha venido gente en Pero pareja. uno de No los, se uno de animarán los porque integrantes está de la lleno. pareja. Y viste, tan En el consultorio, intimidad, capaz. sí, pero No intimidades en el taller. tan profundas, viste, por ahí se acercan y preguntan alguna cosa al final de Y a ustedes, de la Marta, clase. a vos, ¿te pasó alguna vez de estar con una pareja y que el deseo sea distinto? Que uno tenga mucho más deseo Sí. que el otro. Sí. ¿Y qué haces en esa Marta situación? siempre quería. Claro. No, pero, Efectivamente. bueno, pero Marta es una genia. Juguetes. No, mira, antes les voy a decir lo de la menopausia, chicas. Sí. Tengan en cuenta que la naturaleza es sabia, como dijo Patricia, y la menopausia les saca la nursería y les deja el parque de diversión. Muy bien. Esa es la recomendación que de yo WhatsApp, a partir de te ahora. quería pedir. Ahora te pido la recomendación a vos hacia los varones también, Claro. ¿no? ¿Qué ¿Cómo sé hacer yo? para que Vos esa sabés que mujer- uno no pretende, yo no pretendo enseñar nada, No, ni pero lo que- recomendar. lo que experimentaste, pero ¿sabes digamos, qué? que es Un mensaje útil. interesante que yo quisiera dar es un poco lo que nos enseña la facultad. Es decir, es la lucha contra el viejismo. El viejismo es algo que instaló un profesor, Salvareza, que es la mirada que tu mejor tiene alumno. la sociedad de nosotros adultos mayores. Eso es el viejismo. Es decir, es un conjunto de prejuicios, de mitos. Y bueno, nosotros un poco estamos en eso. Nuestra obligación es pelear un poco contra el Empoderarse. viejismo. Es increíble. El Claro. empoderamiento. Es verdad. claro. es verdad. Y bueno, y en eso estamos, más que en dar, yo creo que no Mientras hay estemos fórmula. vivos, no hay mientras estemos fórmula. vivos damos Claro. pelea Bueno. y a veces conciliamos, ¿no? Y en Por esto supuesto. precisamente La es eso, en conciliación, encontrarse perfecto. uno, lo que nos Claro. pasa en el taller, por ejemplo, es eso, sentirte más vivo, ¿no? Perfecto. Bueno, Yo gracias. quiero decir algo antes de terminar, porque tiene que ver con el tema. Un arquitecto amigo me decía, uno cuando va envejeciendo es como que se va achicando. Encorvando. Se vive en lugares más chicos. No, poné la cucharita allá, poné la azucarera allá, salí a caminar, usá la bicicleta, empezá a vivir la vida de la vejez, que por estar viejo no es que sos un inútil, al contrario. Por supuesto. Gracias por todo. Gracias, ¿eh? Roberto. Gracias, Marta. Marta. Gracias. Muy Gracias. felices, Un placer. realmente. Y me Un beso imagino a esta que... esposa hermosa que tenés. Mirá cómo Sí, se ríe. hermosa. Me alegra ¿Cómo tanto. se llama tu esposa, Roberto? Rita. Rita, muchas gracias también, Rita, por Felicitaciones venir. por el marido, Rita, y también. gracias a la licenciada, Gracias, que Marta. Gracias por seguramente estas invitarme. sonrisas y esta alegría tiene mucho que ver por tus cursos y por la facultad. Y frase final del abuelo. Chicas, un Sí. paseíto
un sex shop también Sí. ayuda. Ah, mira. Y perdón, Marta, Se van de estos viaje paseitos por el al sex sex shop, ¿ya los conocías cuando tenías 20, 30 años o los empezaste a experimentar ahora? No, el año pasado. El año sos pasado. una genia. O sea Bien, que Cuando sea grande quiero ser Marta. Vamos a hacer una nota y la vamos a compartir. Me encanta. Mi abuelo decía que los caminos son viejos, pero todavía echan polvo.